pueblo abnegado de sudor, llanto y risa, de frailes misioneros y caballeros hidalgos, de la conquista evangelizadora y del pillaje bandolero. España ofrece, en el siglo XX, un fenómeno político único que, al día de hoy, sigue despertando ardientes encontronazos entre españoles. Francisco Franco acompaña la cima de las figuras más condenadas o simplificadas por el maniqueísmo de la historiografía contemporánea. Héroe de guerra en África como el general más joven de Europa. Criminal golpista para la izquierda en la guerra civil. Hostigado por soviéticos y anglosajones, Franco fue, como líder de uno de los gobiernos más largos y estables en la historia de una nación de tradiciones exaltadas, nobles y violentas. Su figura se presenta como un fenómeno político difícil de igualar. ¿Por qué decimos que fue un fenómeno único? Acompáñennos hasta el final de este documental. Les habla Reinaldo Carrillo. Esto es La Nueva Enciclopedia. Y Francisco Franco Bahamonde nace en el norte de España, en el pueblo costero de El Ferrol, en la región de Galicia. Llega al mundo en 1892. Durante su niñez, el Imperio Español sufre tres grandes heridas. La pérdida de los últimos tesoros territoriales bajo su mando: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Hijo de una familia hidalga gallega, su padre era un riguroso intendente de la Armada, y su madre, una esposa generosa, muy católica, de elogiada delicadeza femenina. Paquito, le decían, por su tamaño y delgadez. Desde niño paseaba por la cabeza de Franco la imagen del caballero y guerrero español. Quijotesco, gallardo, con cierto romanticismo por las causas perdidas. Paquito deseaba continuar la línea familiar de servidores de la Marina, pero la Armada Española suspendió los nuevos ingresos debido a los daños sufridos en la guerra contra Estados Unidos. Por ello, Franco vuelve sus ojos hacia tierra adentro e ingresa en la Academia de Infantería de Toledo. El 13 de octubre de 1907, con 15 años de edad, presta juramento de fidelidad a la patria como nuevo soldado español. Muestra de su carácter desde niño. En una de las típicas novatadas que hacían los veteranos a los nuevos, Franco atestó con un candelabro la cabeza de uno de los bromistas más viejos. Ahora bien, ¿cuál era la realidad nacional en la que crecía el joven Franco, y sin la cual no puede entenderse su figura? España, tierra de guerreros y sacerdotes, de la cruz y de la espada, que ostentaba con orgullo el palmarés de haber evangelizado la mitad del mundo y haber levantado el más grande imperio donde nunca se ponía el sol. Vivía desde el siglo XIX una de las situaciones políticas más enrevesadas. El imperio se desintegraba en sus territorios ultramarinos. Los principios de la Revolución Francesa se hacían sentir. Y la Constitución de Cádiz de 1812 abría paso a la transición de la monarquía tradicional a una monarquía constitucional, con separación de poderes de inspiración liberal. Ambas visiones, monárquicos y liberales, lucharían con poco descanso entre sí durante todo el siglo en España. A su vez, las guerras entre americanos y peninsulares en el Nuevo Mundo terminaron por diezmar radicalmente el cuerpo político hispano. Mientras tanto, en España se suscita, en 1833, una guerra dinástica por el trono entre los defensores de la hija del fallecido Fernando VII como sucesora legítima, y los defensores de Carlos María Isidro, su hermano, como heredero natural del trono. De esta lucha surgiría el carlismo, un movimiento tradicionalista de gran importancia en la época de Franco. Finalmente, la corriente afín a la hija de Fernando triunfa, e Isabel II reina en España durante 35 años, hasta 1868, cuando es derrocada y se inaugura en el país la Primera República. Pero este ensayo de república federalista duraría solo 6 años. En 1874 regresa la monarquía a España con Alfonso XII, y luego con Alfonso XIII. Sin embargo, esta monarquía construye un modelo liberal de Estado, con sufragio universal, separación de poderes y partidos políticos. El rey ya era más una figura estética que el verdadero soberano que mandaba.
Esta etapa monárquica se conocerá como el período de la Restauración. Es este el período en que nacería Francisco Franco, y que duraría desde 1874 hasta 1931, cuando vuelve a caer la monarquía y se instaura la Segunda República. Pero sobre esto volveremos más adelante. Regresando al año 1910, el joven Franco se gradúa como segundo teniente, y en la región del norte de África, gobernada y poblada por españoles, había estallado una rebelión. Se libraba allí una guerra muy áspera. Franco siente un llamado por el combate e insiste hasta que es enviado a un regimiento para pelear en Marruecos. El 19 de marzo de 1912, recibe su bautismo de fuego, su primer combate en tierras africanas. En los siguientes años, según decían los partes de batalla, demostró, abro comillas, un incomparable valor, dotes de mando y energía desplegada. Cierro comillas. Casi siempre en la vanguardia de las líneas de avanzada, en terrenos arduos y peligrosos, contra enemigos extremadamente feroces. Por sus destacadas actuaciones, de campamento en campamento empezaba a sonar un nuevo nombre, el de Franquito. Entre los marroquíes comenzó a circular el comentario de que el joven oficial tenía baraca, es decir, una protección especial del cielo contra las balas. Hasta que, el 29 de junio de 1916, en medio de un fuerte combate, recibe una bala en el vientre. Casi todos lo dan por muerto, pero a los días se fue recuperando y, sorprendidos, comenzaron a decir que el muerto había resucitado. Se le asciende a comandante a los 24 años y se le envía a la península, al regimiento del Príncipe en Oviedo. Allí retoma el afán por el estudio riguroso, especialmente sobre temas políticos y económicos. En esos años también empieza un romance que pronto se convierte en noviazgo oficial con Carmen Polo, una bella joven de distinguida familia ovetense. Aunque no mostraba afinidad por inmiscuirse en la política, ya entonces manifestaba ideas apegadas al catolicismo político, al patriotismo español y a un cierto tradicionalismo monárquico. Décadas después, ya como jefe de Estado, Franco escribiría artículos bajo el seudónimo Joaquín Bohr, en los que denunciaba duramente el comunismo, la masonería, el liberalismo y el parlamentarismo partidista, a los que consideraba los grandes males que habían sometido a España. Como jefe de Estado, Franco también fomentaría la doctrina de una democracia orgánica, frente a lo que llamaba la democracia artificial, del sufragio universal, la separación de poderes y los partidos políticos, que, según su visión, habían disgregado la nación y no representaban el verdadero interés común. La verdadera democracia, para él, debía basarse en la representación de los individuos a través de sus entidades naturales, la familia, el municipio y el sindicato o gremio. En su gobierno, estas entidades naturales nombrarían representantes a las Cortes Españolas, institución creada por el franquismo para la participación del pueblo en las tareas y decisiones del Estado. Pero sobre el gobierno franquista volveremos más adelante. Regresando a su estancia en Oviedo, cuando aún era comandante, allí nace también su amistad con Millán Astray, quien por aquellos años estaba concretando el sueño de crear una nueva fuerza militar inspirada en los famosos tercios españoles. El llamado que Franco sentía hacia el combate en África se combinó con el ofrecimiento que le hizo Millán Astray: organizar y comandar en Marruecos el primer tercio de la Legión Española, por su, abro comillas, valor, inteligencia, moral, trabajo, sentido del sacrificio y vida virtuosa. Cierro comillas. La Legión Española, formada en gran parte por Franco, sería conocida por ser la unidad más aguerrida, fulminante y disciplinada, y por su vocación espiritual hacia el martirio. Como decía Millán Astray, el espíritu legionario es de combate y muerte, de disciplina y compañerismo, de amistad, sufrimiento y dureza, de acudir siempre al fuego. El legionario español ama el peligro y desprecia las riquezas. A partir de 1921, no había situación bélica difícil donde no interviniera la Legión. Franco encabeza decenas de operaciones temerarias y eficaces.
y logra la reconquista de Melilla cuando la región casi cae en manos del enemigo. Su popularidad crece y adquiere fama nacional como héroe de guerra. Vuelve a la península para un corto descanso y por insistencia del rey, y en contra del alto mando militar, que se oponía por su juventud. Franco es nombrado teniente coronel y jefe de la Legión Española a los 30 años. Franco debía regresar a África. Allí aún se libraban combates intensos. Y mientras tanto, ¿qué ocurría con su boda con Carmen Polo? Franco lo dejó claro. La boda puede esperar, pero la Legión no. En un lujoso agasajo celebrado en Madrid, justo antes de su nueva partida a África, un sacerdote muy involucrado en la política lanzó una frase que quedó para la historia. Pido, como gallego, que si Franco encuentra en África una muerte gloriosa, su cuerpo sea enterrado junto al sepulcro del apóstol Santiago, en Compostela. Una vez en África, nuevas operaciones victoriosas bajo el mando de Franco, entre ellas una retirada legendaria de 25 días a pie para salvar a las tropas españolas, aumentaron aún más su prestigio. Fue precisamente en este contexto cuando el general Miguel Primo de Rivera tomó el poder en España. Ambos chocaron. Primo de Rivera quería retirar las tropas españolas de Marruecos, algo que para muchos sonaba a derrota. Franco lo convenció de lo contrario. Le propuso un desembarco arriesgado y ambicioso, justo en el corazón del enemigo. Esa operación, dirigida por Franco, logró finalmente pacificar el territorio marroquí. España celebró la paz tan esperada. Pero aquella calma sería solo una tregua antes de la tormenta, que pronto sacudiría a toda la nación. El 16 de octubre de 1923, Franco por fin se casa con Carmen Polo. El rey Alfonso XIII actúa como padrino de la boda y envía un representante oficial. Un año después, en 1924, nace su única hija. En 1926, con apenas 33 años, Franco es ascendido a general, el general más joven de Europa, poseedor de 2 medallas militares individuales y un historial impresionante. En 7 años había participado en un promedio de 8 grandes combates por año. A diferencia de muchos líderes militares del siglo XX, Franco acumulaba una experiencia real en el terreno. Combates auténticos, batallas duras, un mando firme y una reputación de soldado y general excepcional. Pero para entender lo que estaba por venir, la Guerra Civil Española, debemos mirar el panorama nacional. España estaba gobernada desde 1923 por una dictadura militar de carácter monárquico. Alfonso XIII era el rey. Miguel Primo de Rivera, el capitán general, ejercía como jefe de gobierno. Ese régimen había surgido como respuesta al caos en el que estaba sumida España. A la larga disputa entre liberales y monárquicos, que llevaba más de un siglo, se sumaba ahora el ascenso de socialistas, anarquistas y comunistas, todos ellos alimentados por el fervor de la reciente revolución bolchevique en Rusia. La situación se volvió insostenible. El régimen de Primo de Rivera cae en 1930. Con él, cae también la monarquía, y en 1931 nace la Segunda República. Ese experimento democrático llega cargado de conflicto. El Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista, con sus grupos armados, proclaman la dictadura del proletariado. Anarquistas fuertemente armados buscan su propia revolución social. El separatismo aumenta. Y mientras tanto, la derecha monárquica y la derecha republicana se enfrentan entre sí. La Falange aporta un ingrediente más, una visión revolucionaria, nacional sindicalista, inspirada en el fascismo italiano. Atentados, enfrentamientos en las calles, levantamientos violentos, alianzas improvisadas entre partidos radicalmente opuestos. La inestabilidad se convierte en rutina. La República se transforma en un escenario de tensión permanente. Regresemos ahora a la figura de Franco, unos años antes del estallido. En 1927, tras la pacificación de Marruecos, Franco es nombrado director de la Academia General Militar. Su misión es prácticamente reconstruirla desde cero,
y lo hace con disciplina, austeridad y un sentido rígido del orden militar. Franco debía regresar a África. Allí, los combates seguían siendo intensos, día tras día. Y mientras tanto, ¿qué ocurría con su boda con Carmen Polo? Franco lo expresó sin dudar. ¿La boda puede esperar? ¿La legión no? En un elegante agasajo celebrado en Madrid, justo antes de su partida, un sacerdote muy involucrado en la política pronunció una frase que quedó grabada en la memoria colectiva. Pido, como gallego, que si Franco encuentra en África una muerte gloriosa, su cuerpo sea enterrado junto al sepulcro del apóstol Santiago, en Compostela. Ya en África, nuevas operaciones victoriosas bajo el mando de Franco, incluida una retirada histórica de 25 días a pie para salvar a las tropas españolas, elevaron aún más su prestigio nacional. Fue entonces cuando Miguel Primo de Rivera tomó el poder en España. Pronto surgió un choque entre ambos. Primo de Rivera quería retirar las tropas de Marruecos, algo que muchos consideraban una derrota anticipada. Franco logró persuadirlo. Le propuso llevar a cabo un desembarco arriesgado, audaz, directo en el corazón del enemigo. La operación fue un éxito. Bajo el mando de Franco, España consiguió pacificar el territorio marroquí. Los españoles celebraron la tan esperada paz, pero aquella calma, como tantas veces sucede en la historia, no sería más que el preludio de una tormenta mucho mayor. El 16 de octubre de 1923, Franco finalmente se casa con Carmen Polo. El rey Alfonso XIII actúa como padrino y envía a su representante oficial. Un año después, en 1924, nace su única hija. En 1926, con tan solo 33 años, Franco asciende a general. El general más joven de toda Europa. Poseedor de 2 medallas militares individuales y con un historial formidable. En los últimos 7 años, había participado en promedio en 8 grandes combates por año. A diferencia de muchos líderes militares del siglo XX, Franco acumulaba una experiencia directa, intensa y real en el campo de batalla. Pero para comprender la guerra civil que pronto estallaría en España, es necesario observar el contexto nacional. Desde 1923, el país estaba gobernado por una dictadura militar de carácter monárquico. Alfonso XIII era el rey, y Miguel Primo de Rivera ejercía como jefe de gobierno. Este régimen nació como respuesta a un profundo desorden político, una tensión histórica que llevaba más de un siglo enfrentando a liberales y monárquicos, y que ahora se agravaba por el auge de socialistas, anarquistas y comunistas, influidos por el reciente triunfo de la revolución bolchevique en Rusia. El régimen de Primo de Rivera cae en 1930. Con él, cae también la monarquía. Y en 1931, nace la Segunda República. Este nuevo sistema, presentado como una esperanza de modernidad, llegó cargado de conflicto. El Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista, ambos armados y decididos, proclamaban la dictadura del proletariado. Los anarquistas buscaban su propia revolución social. El separatismo crecía. Mientras tanto, la derecha monárquica y la derecha republicana se enfrentaban entre ellas y contra los liberales. Y la Falange proponía un proyecto completamente distinto. Una revolución nacional sindicalista inspirada en el fascismo italiano. Atentados, batallas callejeras, levantamientos violentos, alianzas improvisadas entre partidos incompatibles. La inestabilidad se convirtió en el sello de la Segunda República. Volvamos ahora a Franco, unos años antes del estallido. En 1927, tras la pacificación de Marruecos, Franco fue nombrado director de la Academia General Militar. Su misión era clara: reconstruirla desde los cimientos. Y lo hizo con disciplina, austeridad y una firme visión del orden militar. Franco cruza de África a Cádiz con 2.500 soldados. En pocos días toman Mérida y luego Badajoz, en duras batallas a pesar de ser superados en número. En Sevilla, el 15 de agosto, Franco iza por primera vez de forma oficial la vieja bandera roja y gualda.
Mientras tanto, las fuerzas nacionales en el Alcázar de Toledo llevaban días resistiendo un duro asedio del ejército republicano. Franco ordena acudir en su rescate y en pocos días, los nacionales toman la ciudad. El corresponsal del Daily Express relata: aquellos espectros humanos, medio muertos de hambre, no tenían nada. Aún no se habían decidido a salir de su martirio. Entonces vieron a Franco. Muchos no le conocían, pero al oír el nombre Franco, aquellas figuras volvieron a vivir. Era el nombre en espera del cual habían resistido. Gritaban vivas, lloraban, abrazaban a los soldados. Fue el momento más dramático que he vivido en mi vida. El levantamiento nacionalista no tenía una autoridad única. Distintos generales operaban desde diferentes frentes y se hacía urgente establecer un mando general. Tras deliberaciones dentro de la cúpula militar, la Junta de Defensa decreta en Burgos, el 29 de septiembre de 1936, nombrar a Francisco Franco como generalísimo de las Fuerzas Nacionales de Tierra, Mar y Aire, y además jefe del Estado y del gobierno español. En Burgos vitorean por primera vez a Franco como el caudillo de España. Se reanuda la ofensiva hacia Madrid con feroces combates por múltiples frentes durante meses. El Frente Popular recibe apoyo de la Unión Soviética y Francia. Franco busca apoyo de Alemania e Italia. En abril de 1937, se oficializa la unificación política de falangistas, carlistas tradicionalistas y derechistas en el llamado Movimiento Nacional, que fungiría como suerte de partido único hasta la muerte de Franco. Con ello, Franco logra aglutinar fuerzas políticas contradictorias entre sí y expulsar a quienes no estaban de acuerdo. Para 1937, ya concentraba el poder militar, el ejecutivo y el político. A diferencia del bolchevismo, que entregaba el Estado y la sociedad al partido, el franquismo sometía a los partidos al control estatal. Madrid y otras ciudades se llenan de policías políticas, cárceles privadas y tribunales políticos. La persecución contra la Iglesia en zonas republicanas se recrudece. Ambos bandos combaten con valentía y también con mucha crueldad. Las batallas continúan, y las tropas de Franco conquistan el norte de España, la zona industrial más importante del país. Al mismo tiempo, surgen graves conflictos internos entre los líderes del bando republicano. El 1 de julio de 1937, el episcopado español publica una carta pastoral al mundo en la que califica de cruzada el esfuerzo del bando nacional. La Santa Sede reconoce al bando nacional como gobierno oficial de España, y pronto le siguen Portugal, Guatemala, Alemania, Italia y otros países. Tras semanas de lucha en temperaturas de 10 grados bajo cero, los nacionales reconquistan Teruel. En julio comienza la última batalla decisiva, la Batalla del Ebro. Durante 115 días, cientos de aviones, cañones, carros de combate y divisiones enteras pelean sin descanso. En noviembre los republicanos son derrotados. A raíz de esta victoria, Franco lanza la campaña de Cataluña en diciembre, con más de 300.000 hombres. El 26 de enero de 1939, las tropas nacionales entran y conquistan Barcelona. El presidente de la República, Manuel Azaña Díaz, abandona el país. Francia, Inglaterra, Irlanda, Suiza, Argentina, Brasil, Uruguay y otros países reconocen al gobierno de Franco. En marzo, lo que fue casi una marcha militar más que una ofensiva, 500.000 de hombres entra en Madrid sin disparar un tiro. Franco, enfermo de gripe en Burgos, recibe al teniente coronel Barroso, quien le comunica la novedad con los ojos llenos de lágrimas. El 1 de abril, Franco redacta la histórica parte de guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Poco después, en mayo, Madrid presencia el desfile más apoteósico que haya visto España en el siglo XX. Al día siguiente, Franco asiste a la iglesia de Santa Bárbara y ofrece su espada victoriosa al cardenal Isidro Gomá y Tomás. Pero, aunque la guerra había terminado,
Estaba por comenzar uno de los escenarios políticos más complejos de la España del siglo XX. Se iniciaba el régimen franquista, un sistema de cualidades únicas en su tiempo. El propio caudillo describía 3 pilares del régimen: el ejército, la iglesia y el movimiento. Y 3 pilares del movimiento: la familia, el municipio y el sindicato. Según él, su política se guiaba por la divina providencia. El franquismo fue la síntesis de conservadores católicos, falangistas y carlistas que se agruparon en torno al caudillo, aunque su influencia en el gobierno varió según la etapa. El régimen no fue estático. Tomaba o desechaba lo que consideraba útil de cada corriente según las circunstancias internas y externas. Lo que sí permanecía era su nacionalismo, su apego a la tradición española y su rechazo frontal al comunismo, al parlamentarismo liberal y al individualismo moderno. Tras casi un siglo de agitaciones en el que ningún gobernante español logró estabilidad duradera, bajo Franco llegaron más de 30 años de paz. Fue un estadista frío, pragmático, paciente, austero en su vida personal, implacable en la guerra, duro con la disidencia en los primeros años, y en ocasiones, piadoso con enemigos cuando la paz ya estaba asegurada. Al formarse en 1939, el primer gobierno de posguerra, España presentaba un panorama desolador. La economía arruinada, cientos de miles de muertos, un tejido social fracturado por el rencor. Y, como si fuera poco, menos de un mes después, estallaba la Segunda Guerra Mundial, la peor noticia posible para los esfuerzos de reconstrucción. Franco, aunque había recibido ayuda de Alemania e Italia, declara la neutralidad del país y más adelante, la no beligerancia. En octubre de 1940 se reúne con Hitler en Hendaya. No aprueba muchas de las peticiones del canciller alemán, pues consideraba prioritario el estado interno de España. Años después, el propio Hitler diría que no toleraría otra reunión con Franco. En febrero de 1941, el caudillo se reúne con Mussolini, quedando impresionado por lo que interpretaba como la inminente derrota italiana. Dentro del movimiento nacional, había un sector importante que pedía que España se sumara a los nacionalsocialistas y fascistas en la guerra. Pero Franco se negó. España fue refugio tanto de judíos, que huían del nazismo, como de importantes personalidades nacionalistas exiliadas, como Otto Skorzeny y León Degrelle. En los primeros años de guerra, además, Franco establece una alianza ibérica con Salazar, mandatario de Portugal, para reforzar la no beligerancia. Ambos insistieron, sin éxito, en una paz negociada para Europa. Cuando Alemania declara la guerra a Rusia, se forma en España la División Azul. Más de 30.000 voluntarios españoles combaten contra la ofensiva soviética. Al mismo tiempo, Franco temía una invasión aliada, por lo que realiza una primera limpieza interna dentro del gobierno y del movimiento, apartando a falangistas excesivamente pro-alemanes. Con ello empieza a ganar terreno dentro del franquismo el ala católica y monárquica de la derecha. En 1942, se promulga la creación de las Cortes Españolas, representación institucional de la democracia orgánica, antes mencionada. No era un parlamento liberal, sino un órgano de participación del pueblo a través de sus instituciones naturales, donde se elaboraban y consultaban leyes. Las Cortes reducían la importancia del Consejo Nacional del Movimiento, una suerte de politburó del partido franquista. Con ello, el régimen se alejaba del modelo totalitario fascista o nacionalsocialista, donde el partido determinaba casi todo. En 1942, los estadounidenses desembarcan en el norte de África. Franco recibe una carta del presidente Roosevelt asegurándole que España no tenía nada que temer. Mientras tanto, el mando alemán rechaza la propuesta de invadir España en 1943, argumentando que los españoles serían los únicos latinos capaces de mantener una guerra de guerrillas interminable. Mientras todo esto ocurría, el pueblo español sufría graves penurias económicas y sociales. Cuando la victoria aliada parecía inminente, España comienza a acercarse a los vencedores.
Retiran la División Azul y ajustan el comercio español a las condiciones impuestas por Gran Bretaña y Estados Unidos. Franco trataba de advertir a los anglosajones que el comunismo soviético era un peligro mayor que Alemania, pero fue ignorado. Internamente, Franco debía manejar también presiones monárquicas. Había sectores que exigían ceder el poder a don Juan de Borbón, heredero de la antigua monarquía derrocada. Franco, sin embargo, insistía en que su régimen conduciría a la restauración monárquica a su manera y en los tiempos adecuados. En 1945 se aprueba la Ley de Fueros Españoles, que establecía derechos, libertades y deberes del pueblo español. A diferencia de las constituciones liberales, hablaba de españoles y no de ciudadanos, y los derechos eran otorgados por el Estado, no superiores a él. Roosevelt, en 1944, declara que no veía lugar para España en las Naciones Unidas, debido al origen fascista del régimen. Churchill respalda esa posición. En mayo de 1945, España celebra el fin de la Guerra Mundial, pero se enfrenta ahora a nuevos retos. Los soviéticos desencadenan una campaña internacional contra el régimen. La ONU aprueba una resolución que excluye a España de organismos internacionales, retira embajadores y amenaza con medidas si no se produce un cambio de gobierno. Franco responde con un referéndum en 1947. Se aprueba la restauración de la monarquía, pero se le concede al caudillo la jefatura de Estado de por vida y la capacidad de decidir la sucesión. Para romper el aislamiento, emprende una ardua batalla diplomática. Gana apoyo de la mayoría de las naciones hispánicas, de países árabes y de influyentes círculos financieros y políticos estadounidenses. Aprovecha también el contexto de la Guerra Fría. Finalmente, las sanciones de la ONU son derogadas. En 1953, se firma el acuerdo con Estados Unidos. Los norteamericanos dispondrían de bases militares en Sevilla, Madrid y Zaragoza, a cambio de ayuda económica y militar. Ese mismo año se firma un concordato con la Santa Sede, que establece una estrecha colaboración Iglesia-Estado. La confesionalidad católica del régimen marcaría profundamente la vida española. Matrimonio canónico con validez civil, educación religiosa obligatoria, censura moral en cine, radio y prensa. El régimen promovía la idea de que la fe católica era consustancial a la identidad española. Sin embargo, esta visión tradicional empezaría a retroceder con la modernización económica y social que vivirá España. La alfabetización avanza rápidamente. De un 45% de población analfabeta a principios del siglo XX, se pasa a solo un 4% en los años 70. Crecen las bibliotecas, las editoriales, las revistas, los tebeos. Aunque también se denuncia una debacle cultural, debido al exilio de intelectuales afines a la izquierda. No obstante, muchos escritores, músicos y periodistas permanecieron en España y generaron manifestaciones culturales diversas. La sección femenina del Movimiento Nacional promueve la participación femenina en la vida cultural, educativa y laboral. Más de 1 millón de mujeres ingresan al mercado de trabajo en los años 60. La economía franquista suele dividirse en 2 etapas. La primera, entre 1939 y 1959, es autárquica. Prioriza la industria interna y la supervivencia económica. Se funda el INI, se multiplican presas y embalses, se emprenden grandes obras públicas, se amplían derechos laborales. Sin embargo, el desarrollo es limitado, el comercio exterior débil, y existe un amplio mercado negro. La segunda etapa comienza con los planes de estabilización de 1959. Se abre la economía al mundo. Se liberaliza el comercio y el régimen ingresa en organismos económicos internacionales como el FMI. España experimenta un crecimiento vertiginoso, expansión turística, modernización industrial y agrícola, infraestructura nacional, millones de viviendas sociales. Es el llamado milagro económico español. A inicios de los 70, España es la 9ª potencia industrial del mundo. Con todo, estos avances no venían sin condiciones.
Los prestamistas internacionales exigían cambios políticos. Franco maniobra y aplica aperturas parciales, pero sin modificar la estructura fundamental del régimen. En 1966 se deroga la censura previa y se conceden mayores libertades religiosas. Se promulga la Ley Orgánica del Estado para institucionalizar el sistema. Los influjos culturales occidentales transforman progresivamente la mentalidad española. El 1 de abril de 1959 se inaugura el monumental Valle de los Caídos, destinado a la reconciliación y a honrar a los muertos de ambos bandos de la guerra civil. Ese mismo año se recibe la visita del presidente estadounidense Dwight Eisenhower. En cuanto a la sucesión, se prepara la educación española del príncipe Juan Carlos. En 1969, Franco lo designa oficialmente como su sucesor con el título de rey. El príncipe jura fidelidad al caudillo y a las leyes fundamentales. En esos años surgen escándalos como el caso Matesa, que provoca una gran crisis ministerial. En 1970, 9 miembros de ETA son condenados a muerte. Franco conmuta las sentencias, pero el episodio provoca protestas internas y una campaña internacional. En 1973, nombra presidente del gobierno al almirante Carrero Blanco, separando así por primera vez los poderes de jefe de Estado y jefe de gobierno. Ese mismo año, Carrero Blanco es asesinado por ETA en un atentado que conmociona a España. A inicios de 1975, la violencia política se intensifica. Atentados, asesinatos de policías y guardias civiles, repunte terrorista en Madrid, Barcelona y Valencia. Se producen fusilamientos de miembros de ETA y del FRAP, lo que desencadena una oleada internacional de protestas y el retiro temporal de varios embajadores. Mientras tanto, más de 500,000 de españoles se concentra en la Plaza de Oriente para apoyar al caudillo. Pero Franco empieza a enfermar gravemente. Durante semanas lucha por su vida. En su testamento escribe: «En el nombre de Cristo me honro de haber sido hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de corazón perdono a quienes se declararon mis enemigos». A las 6 de la mañana del 20 de noviembre de 1975, Radio Nacional de España transmite: «Atención españoles, habla el ministro de Información y Turismo. Con profundo dolor, doy lectura al comunicado siguiente. Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca». La noticia sacude al país. Millones lloran de tristeza y otros tantos de alivio. En el Palacio Real, una multitud presenta sus respetos. Algunos celebran el fin de uno de los periodos más oscuros de España. Otros lo honran como salvador de la patria. El cardenal Marcelo González Martín declara: «Nadie arrebatará jamás al jefe del Estado que acaba de morir el honor de ocupar una de las páginas más gloriosas de la historia patria». A casi 50 años de su muerte, la España actual parece irreconciliable con la España de Franco. Son dos mundos distintos en mentalidad, política y valores. Pero, aunque no lo parezca, en el fondo siguen siendo la misma España. La España de Don Quijote, de los conventos, de las gestas evangelizadoras, de las pasiones intensas y las contradicciones eternas. Una España que, para bien o para mal, mantiene en su memoria la figura de Francisco Franco, un fenómeno político único del siglo XX. Militar, político y jefe de Estado, sin que nadie llegara a derrotarlo hasta su muerte. La España de hoy todavía se divide en su nombre.